Buenas, gente arcoirista. Logramos subir con la bicicleta acá. Cuando digo acá, me refiero acá a la Gruta de la Virgen de las Nieves. Un lugar de los favoritos. Se pone complicado. Uno de los lugares favoritos del arcoirismo. Uno de los lugares favoritos del arcoirismo. ¿Por qué? ¿Y por qué se vuelve importante? A ver. Una escalera tallada en la montaña. No. Es una canción de Led Zeppelin. De la escalera al cielo. No, en realidad es del sueño de Jacob. Todas unas explicaciones donde la cuestión del signo se ve enrarecida y enredada en toda la cultura posterior al signo. Y eso tiene unos buenos miles de años. Una canción de Zeppelin. Y entonces uno empieza a ver que es como el Día de la Marmota, como en Dark, como... Bueno, lo de Dark justo tiene que ver, ¿no? Porque sucede ahí una cueva. Hay como más allá de la cueva que tiene que ver con lo Dark. Y decíamos por qué es importante la arqueología en el arcoirismo. Porque ¿qué es la arqueología? Son esos Ark-Ol. Los Ol-Ark, que serían los antiguos Ark, es decir, los antiguos arcoiristas del arcoirismo. No de esos movimientos que hay por ahí, que unos símbolos se los roban y empieza una historia. De ese signo que está en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 4. De ese cristianismo, entonces tiene que ver con la arqueología. Es de los primeros arcoiristas. Cristianos o no, ¿sería esa la palabra? No lo sabemos. Los primeros arcoiristas. Esa es la Ark-Ol de la arqueología y por eso es importante, porque todo se repite y se repite. Por eso lo de Dark, ¿no? También esa serie que hay una cueva y entran en un bucle y todo se repite. Y eso es lo que sucedía con el dibujo de los niños, que uno insiste, nadie ha vivido en esa casa y todos los niños dibujan la misma casa. Pero con algunos matices, también, eso también es cierto. Y entonces a veces uno habla de psicología porque es interesante. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del inconsciente colectivo? Que hay un software, hay un programa, un diagrama de flujo con un inicio y un final, como un programa que controla el 90% de tu cerebro, es decir, el 90% de vos no sos vos. Y se empiezan a repetir estos símbolos, y que la escalera al cielo, y que los mismos cultos de siempre al final están tallados en la montaña desde hace miles de años. Las mismas religiones que ahora. Así que es clave la Ark-Ol de la arqueología en el arcoirismo. Porque es darse cuenta de los primeros arcoiristas que medio que ya sabían que había un software que hacía que las cosas, que lo invisible se vea.
había un software que hacía que lo invisible se vea, porque controla el 90% de usted, respira por usted, lo manda a hacer pis por usted, regenera las células por usted, hace la digestión por usted, gestiona todos esos programas biológicos re complejos que usted no lo gestiona. ¿Quién lo gestiona entonces? Y por eso se repite. Y encontramos en piedra, hace miles de años, las mismas canciones que escribe Led Zeppelin miles de años después. Y los dibujos de los niños es siempre el mismo. Con el árbol de manzanas. Por ahí, eso es lo que revela la arqueología respecto de qué tiene que ver con el arcoirismo. Es ver cómo se repite miles y miles y miles de años un software que gestiona una buena parte de nosotros sin que nosotros lo hagamos, y que a veces se juega con eso como algo divertido. Bueno, ahí en el inconsciente están los símbolos, que es algo místico. Es un software bastante que te gestiona por vos un montón de cosas que vos que no sos vos. Y es algo muy complejo a superar. Quizá uno se puede apoyar, direccionando, orientando algunas cosas que están ahí. Pero ¿qué implica? Que haya un programa que maneja el 90% de nosotros sin que nosotros decidamos nada en ningún momento. Y que la arqueología revela cosas lo mismo que dibujos de los niños, que dibujan lo mismo sin haber nunca vivido en esa casa. Y canciones que aparecen talladas, canciones del futuro, talladas en la montaña, hace miles de años. Hay un programa. Y hemos decidido ponerle Designia al programa, ese software. Así que un poco de eso tiene que ver la arqueología con el dibujo de los niños, con el arcoirismo. Los primeros los antiguos, darse cuenta de los primeros arcoiristas ya existían y sabían cómo funcionaba el videojuego. Tenemos una misión mañana respecto de un cerro que está por ahí, una ventana con un coso bastante sospechoso. Acá abajo está la gruta de la que ya hemos hablado bastante. Esa misma piedra tiene todo marcado unas cosas, lo mismo que abajo. Hay algunas grietas y cosas muy extrañas abajo. Allá abajo me refiero. Bajando de acá. Por ahí filmo algo ahí, pasa que es algo que ya se mostró. El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Maradona. Que lo han enterrado sin corazón. Devuelvan Malvinas y el corazón de Maradona. Causa nacional. Devuelvan el corazón de Maradona. Un tema aparte, lo de Maradona. Pero lo del Sagrado Corazón. Y algunas cosas que no se pueden decir. No se, queda muy feo. Y por eso se esfuerzan mucho en tapar una cosa con una pared ridícula. Y todo lo que uno estudia. Así que estamos en la Atlántida, tomando sol, festejando un poco que hemos sacado un libro, no es poca cosa, donde hablamos un poco de esto, damos unas premisas importantes, pero esto de la arqueología va a tener que ser tratado en otra edición, también como el desarrollo complejo del dibujo de los niños, porque lo que revela es Designia.
que el 90% de nosotros lo maneja un software llamado Designia. Y por eso, no podemos evitar las figuras, las formas que hay, las 3 o 4 ideas básicas que hay en el videojuego, y que hay un programa. Y estaban esos ARC antiguos que lo sabían, los primeros arcoiristas. Bueno, llegamos a la ventana, Cerro Ventana. Llegamos a la ventana del Cerro Ventana, que es esta, y hay un perro. Y el otro. ¿Sí? Estos acaban atrapando el otro que se hace hacia el este. Sería el noreste para nosotros. Y va a parar allá, y estas cuestiones tan extrañas que están ahí en el Frey del Rey. El primer Windows, el primer ventana. ¿Sí? Un agujero gigante en la piedra. Y acá tenemos en el medio una buena cuevarda que se llega a ver que sigue bastante, pero se pone medio peligroso. Por esta piedra que está encima, apoyada en Dios sabrá qué, pero muy complicado en términos de todo lo que implica esto. A ver si puedo ir más lejos. Que es una gran piedra gigante, enorme. Una parte del ritual sucedería arriba y otra acá abajo. Ahí está el Sherpa robótico. Y estos muchachos buscaban atrapar un haz de luz. Allá empieza el desierto, si se quiere, Dinahuapi y toda esa historia. Hacia allá la cordillera, ¿sí? Entonces del este, un poco tirado al norte, porque el sol no pasa por el cenit acá, pasaría por ahí más o menos el sol y pasa por la ventana y daría. Estos muchachos buscaban atrapar un haz de luz particular de tal fecha del año, una conexión con los cielos. Por ahí tengo que subir un poco más para que se vea. Allá, ahí está. Desde acá se ve. Estos muchachos buscaban atrapar un haz de luz del sol, de este culto solar, la línea del 17, y ese rayo de luz atravesaba la ventana y daba al Frey de la civilización esta que existió hace miles de años en la Atlántida, Sudamérica. Costó, y es gigante, no se llega a percibir en el video lo grande que es esto. Muy grande. El primer Windows. Cuando se habla de la arqueología, el Ark-All, los antiguos Ark, los antiguos arcoiristas, esa es la importancia de la arqueología, porque revela los Ark, la arqueología del arcoirismo antiguo, del arcoirismo. Lo que revela son esos los arcanos. ¿De quién? De ese que le dicen gran gran arquitecto. ¿Sí? Y entonces es que empezamos a ver el Windows, donde desde el mundo real, ¿sí? Serían los cielos, algo pasaba, sería nuestro clic, el puntero del mouse, el usuario del mundo real,
pasando por el Windows hacia el mundo virtual. Y desde acá se bajaba, como se dice, línea. La línea, el pulso, que después resonaría en todo, obviamente en el agua y obviamente en todo esta zona. Allá está, no se llega a ver, pero la piedra de Habsburgo, que también tiene algunos detalles interesantes. Pero es muy sorprendente esta cosa, es gigante, gigante. Es imponente. Y sin sentido. No tiene ningún tipo de sentido. No, lo hizo el viento y la lluvia. Es más, acá se percibe como si estuvieran unidas. Como si fuesen dos piedras. No sé si se llega a ver esa línea ahí, como si fuesen perfectamente trabajadas estas piedras, aparte de las cuevas que encontramos y demás. Muy zarpado, muy zarpado. El primer Windows para unir, como Windows, como uno conoce Windows, para unir la virtualidad con el usuario del mundo real. ¿Está dónde? En los cielos. Mira este detalle. Acá donde en el museo donde se iza la bandera sería Tierra del Fuego, Antártida, la provincia que incluiría Malvinas, la bandera de Malvinas, Tierra del Fuego, Antártida, de Georgia Sandwich, la Argentina y la de Río Negro. Pero acá en la Argentina, abajo, en el piso, hay piedras de Malvinas bajo este vidrio. Entonces vos, el que iza la bandera argentina, se tiene que parar sobre suelo malvinero, el territorio completo, dígase.